Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa de más negocios y empresas familiares con Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y muy buenas noches a quienes nos escuchan por la 102 FM Plus. Bienvenidos a la Plus y bienvenidos a darle más valor y más a su vida. Y también a quienes nos escuchan por nuestra señal y nuestra transmisión en las redes a través de libertopolis.com. Nuestra página es facebook.com, también a través de nuestro canal en YouTube, Libertópolis, o a través de @Libertópolis. Hoy vamos a platicar de varios temas. En la llave maestra, las cosas o los puntos esenciales que deberías tomar en cuenta para tener un correcto balance en una empresa familiar, y de ahí te voy a comentar algunos para que tú me ayudes a irlos desarrollando. Y después, en el tema central, pues vamos a hablar acerca de cómo integrar los intereses de las diferentes generaciones en la empresa familiar. Sí. Porque obviamente cada generación tiene diferentes necesidades acorde a la etapa que está viviendo, y entonces cómo lograr conciliarlos y cómo que no sea una guerra campal. Entonces de eso vamos a platicar en nuestro tema principal. Así que si tienen algunas preguntas o algunas situaciones que ustedes estén viviendo, con mucho gusto pueden mandarlo al 4585-4280, 4585-4280, o pueden hacerlo a través de nuestra transmisión en Facebook. Así que arranquemos con nuestra llave maestra. Más negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Y bueno, ¿cuáles son estos temas principales en las empresas familiares que hay que tomar en cuenta para aprovechar y ser exitosos? ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Cuáles son esas desventajas? Pero ¿cuáles son esos puntos que muchas veces se olvidan por la emoción de arrancar una empresa, Chepe? Y uno es establecer los límites. Muchas veces mezclamos lo personal con lo familiar, la empresa con lo familiar, con lo personal, y no se establecen esos límites que deberían haber. ¿A qué me refiero? A lo que tú has hablado varias veces, es de que la mesa de la junta directiva se convierte en la mesa del comedor, y en el comedor está se empieza a hablar de cosas de junta directiva. Sí. Y eso se debe fundamentalmente a que el fundador o la fundadora, o ambos, simple y sencillamente lo miran como su bebé. En el buen sentido de la palabra, hago con eso lo que quiero. Uh-huh. Y como tú decís, no hay límites simple y sencillamente porque no hay estructuras. O sea, yo soy yo, no yo soy empresario, yo soy padre y yo soy director. Yo soy yo y soy todo. Chepe, cuando hablas de esas estructuras, es valioso es que esas estructuras tengan símbolos o espacios físicos, por así decirlos, como para que sea más fácil entender esas diferencias, porque uno habla de los sombreros, pero esos sombreros uno los trae en la mente, pero tener símbolos o espacios físicos, no sé, ¿esto te ayuda como a darte cuenta de en qué espacio estás? Súper ayuda.
súper ayuda. Y si voy a tener, que hoy en día está muy de moda, una oficina casa o casa oficina, Ajá. ayuda mucho decir lo de la empresa, lo miro en el estudio, para así llamarlo, Ya, claro. y no en el comedor. Ujú. Nunca se me olvida, mi hija debe haber tenido 2 años y yo tenía, al principio que me trasladaron a Estados Unidos, tenía una oficina en mi casa. Y había puesto, ¿qué te dijera yo? Como una división, pero la tenía en la habitación porque no teníamos más espacio. Claro. Pero ahí había puesto una habitación, una división. Y le dijo mi hija a mi mujer, mira, ¿y por qué vos trabajás todo el día y papá pasa sentado? Claro. Pero era un símbolo. En este caso no necesariamente muy virtuoso. Pero entonces a lo que voy es sí es bueno. Y esto ayuda entonces a entender que, por ejemplo, el estudio es la oficina. Y el que esté cerrado quiere decir que está trabajando y está en sus labores. Lo otro es establecer métodos de comunicación claros y regulares. Y esto a lo que se refiere es tener esas reuniones semanales, es establecer cuáles son los canales de comunicación para cosas familiares y cuáles son los canales de comunicación para cosas de la empresa. Y entonces aquí hablaba, bueno, consideren tener reuniones semanales donde se puedan resolver diferencias que hay en la empresa, resolver dudas que hayan respecto a la empresa, para no ventilarlo en otros lugares o viceversa. Es correcto lo que decís, y no solo para problemas, sino que, por ejemplo, cuando vamos a hablar de la empresa, que ahora va a ser en el estudio, para seguir con la misma tónica, nos vamos a reunir ahí para que les explique lo que vamos a hacer durante la semana, siendo yo el fundador, o para que me expliquen, no siendo yo el fundador. Eso ayuda muchísimo porque entonces yo casi que puedo decir, no solo el espacio físico es diferente, sino que el sistema de comunicación es diferente. Entonces, por ejemplo, y algunas familias lo hacen muy bien y me encanta, cuando nos referimos a papá, empresario, le decimos el ingeniero Juan. Ah, ok. O sea, cuando estás en ese ambiente, incluso el decir ingeniero, ya sabes que es el ingeniero. Sí. Y comenzás a transmitir eso a la gente. Y no papá, por favor, no se vaya a interpretar esto como que no quiero a mi papá o algo por el estilo. Claro, pero es en el contexto de la empresa. Es en el contexto de la empresa. Porque entonces incluso el cerebro hace esa conexión, o sea, o ese cambio de switch, como decimos, ese cambio interruptor en el cual cuando yo digo ingeniero ya sé que estoy en un contexto empresarial. Sí. Qué interesante ese otro tema de cómo poner esas divisiones. Lo otro es que que trates a los miembros de la familia de forma justa. Muchas veces las pequeñas compañías pues necesitan del apoyo de la familia y si no fuera por ese trabajo duro, por esa pasión que tienen los miembros de la empresa familiar, pues la empresa no podría desarrollarse como se desarrolla. Sin embargo, se debe ser justo, tanto en la forma de pagar como desde evitar el favoritismo o nepotismo o también la subvaluación de lo que se hace. Ambas. Regresemos a la misma analogía del estudio en la casa y del ingeniero. Ahora vamos a decir, ok, vamos a tener una reunión en el estudio porque este fin de semana necesitamos hacer un trabajo muy importante. Les voy a comunicar que, debido a la importancia del mismo, tenemos que tener un horario extendido en vez de trabajar de 8 a 9, lo que sea, de 8 a 5 de la tarde. Vamos a trabajar de 6 de la mañana a 12 de la noche, porque es muy importante lo que vamos a hacer, y vamos a tener una paga de 50% más. Y como son familia me van a echar el hombro. Sí. Es que a veces pasa. O si querés,
no tengo plata ahorita y te lo voy a quedar debiendo, como querrás, pero hay que remunerarlo, hay un compromiso, sí. O sea, hay un reconocimiento de ese esfuerzo y de ese trabajo, y que ese trabajo tiene un valor. Y sale de mí, no es, papá, y nos vas a pagar más. Lo ideal sería eso. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando te preguntan eso? O le dicen, ingeniero, ¿y cuánto nos va a pagar adicional? ¿Cómo ahí el ingeniero debe también ser sereno en ese tema? Ser sereno porque se debe dar cuenta que no necesariamente le están reclamando, que ese es al principio la primera barrera, ¿verdad? ¿A qué? ¿Cómo que no te doy de comer aquí? Errorón. Porque aquí estás trabajando. Claro. Entonces, ser justo. Sí. Y justo no es igual, ¿verdad? Uh-huh. O sea, puede ser que si tú vas a ser el supervisor del trabajo que vamos a hacer el fin de semana, vas a ganar más si sos el no supervisor, perdona la expresión. Claro. Uh-huh. Bueno, esos son algunos de los temas. Obviamente hay otros, como por ejemplo, establecer por escrito cuáles son las relaciones entre cada puesto para evitar estas resentimientos o mala comunicación, donde también se define cuáles son las compensaciones, si va a haber participación de acciones, si va a haber, por ejemplo, cuáles son las obligaciones y todo aquello que va en relación a cada uno de los puestos. Y ser bien claro en eso, María Dolores, porque muchas veces yo le digo a mi hijo A esto y a mi hijo B esto otro y a mi hijo no necesariamente contradictorios, pero como no lo hice en comunión, yo interpreto. Y como no está por escrito, no hay de dónde regresar para ver qué fue lo que se dijo, y esto es muy importante. Entonces, vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿a partir de qué generación o en qué momento? O sea, el tema es cómo integrar los intereses en la familia cuando hay diferentes generaciones. Estos intereses, ¿en qué momento se empiezan a manifestar, Chepe? Porque alguno diría, bueno, cuando vengan mis nietos, entonces voy a empezar a ver esto. Sí, gran error. Entonces, ¿en qué momento se empieza a ver esta diferencia no hay diferencia, pero sí intereses en los cuales cada quien manifiesta sus intereses? ¿Es desde que los hijos empiezan a tomar participación en la empresa o cuando están...? Mucho antes, es en la familia. Eso te iba a preguntar. Cuando regresemos del corte, entonces desarrollemos esto, y muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Gracias a quienes se están conectando con nosotros, muchas gracias. Saludos a Andrés, también saludos a Juan Pablo, muchas gracias. A JC Edmer, también saludos, muchísimas gracias. A Fulvio, también Fulvio Velázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por compartir nuestra transmisión. Si ustedes tienen dudas acerca de, o si están pasando por algún problema en el cual consideran que no se ponen de acuerdo, que pareciera que son intereses irreconciliables, pues solo pónganos el caso, no nos digan quiénes, pero pónganos alguna situación que ustedes estén pasando y con mucho gusto aquí pues podemos darles algunas sugerencias o por dónde podrían empezar a abordar esta situación. Y Chepe, los intereses de la familia entre las diferentes generaciones, ¿qué entendemos por intereses de las generaciones en la empresa familiar? Voy a comenzar diciendo lo siguiente. Es algo que recién me vino. A nuestros hijos les gusta el lujo. Tienen pésimos modales. No le hacen caso a la autoridad. Muestran un irrespeto por sus mayores y les encanta holgazanear en vez de hacer ejercicio. Nuestros hijos son tiranos, no servidores en sus casas.
Ya ni siquiera se levantan cuando entra un adulto al cuarto. Contradicen a sus padres enfrente de la gente que esté, no les importa. Tienen malos modales en la mesa, cruzan sus piernas en cualquier momento e incluso tiranizan a sus maestros. ¿A qué nos suena esto? Yo te diría, suena a un adulto quejándose de un joven. Hoy. Pareciera muy actual. Sí. Lo dijo Sócrates. Al final, siempre el joven va a estar pasando esos límites, por decirlo así, que tiene la generación anterior y la que sí, y a él le tocará vivir lo que viene. Exactamente. Es totalmente la disrupción generacional que existe. Y usualmente, y ese es un gran problema, tratamos de encontrar las soluciones con nuestro paradigma, entendiendo nuestro paradigma los que estamos en situación de poder, voy a decir, de autoridad, ¿verdad? Entonces, que se acostumbren los patojos, para ponerlo en un lenguaje coloquial. En realidad lo que tenemos que es entender a los patojos, que no quiere decir tampoco que les hagamos caso en todo. Y no quiere decir entonces que la empresa se redefina en virtud de los intereses de la nueva generación, sino que se redefina en virtud de los intereses de la clientela, que muy probablemente van a responder más a la nueva generación que a la generación anterior. Claro. Pero hay que entenderlo en esa forma. Estuve platicando con un amigo y me dijo lo siguiente, que tiene un estudio, que por cierto lo vamos a hablar otro día, que se llama intuición versus percepción, o intuiciones versus percepciones. Porque nosotros tenemos una intuición que puede ser muy buena, pero hasta que no nos damos cuenta que el otro la percibe como nosotros estamos creyendo que la percibe, o distinto, y nos adecuamos a ella, sigue siendo una intuición que puede ser buena o puede ser mala, pero las percepciones no necesariamente son malas, aunque sean incorrectas, malas para el sentido del mercado. Entonces, ¿a qué quiero llegar ahora con tu pregunta? Y disculpa que dije cómo se hace el reloj en vez de la hora. Tenemos que tratar de integrar, y según yo es a través de la visión de la empresa, de la definición de la visión de la empresa, tratar de integrar los intereses de la nueva generación con la generación actual. Y eso solamente se puede hacer, María Dolores, a través de un diálogo frecuente, honesto, sincero. Porque si no lo hacemos en esa forma, vamos a crear una armonía artificial. Entonces ahí vendría lo que hemos estado hablando durante estas semanas, que hablamos del poder de una buena planificación estratégica, y luego que hablábamos del poder de una buena visión en cuanto a que sea poderosa, que apele, me atraiga. Exacto, que apele a algo, para que entonces pueda yo, porque por lo que dijiste entendí que esa visión es la integradora, es la que cada quien ve desde su punto de vista cómo aporta a lograr esa visión. Si no lo hacemos en esa forma, lo que hacemos es muy típico en las empresas, creamos feudos. En este caso, el feudo de la nueva generación con la generación anterior. Entonces nos polarizamos, es que no es así. Mi papá es obsoleto, o mi mamá es obsoleta, ¿no? Que es el clásico, o este patojo no hace caso, que sabe, yo tengo la experiencia, a él no le ha costado. Entonces, el integrador es precisamente la visión. ¿Hacia dónde queremos llegar? Ahora, hablaste que la comunicación es muy importante para poder lograr esa integración, para poder entenderse. Y hablaste de las características. ¿Y las podrías repetir, las características de ese proceso de comunicación? Sí, tiene que ser. Primero yo diría, tenemos que abrirlo. Tenemos que tener la confianza de dialogar. Y después que ese diálogo tiene que ser frecuente, tiene que ser honesto, tiene que ser directo. En las empresas familiares, y me voy a referir a lo típico
los fundadores de la generación que ahorita está dejando la estafeta usualmente fueron hombres. Sí. Porque así es. Pobre mamá, ¿verdad? Porque a mamá le toca lidiar. Entonces, con el hombre marido, con el hombre director de la empresa y con los hijos y con los hijos subalternos. Entonces, ¿cómo le hace? Entonces, me llego a quejar, voy a ponerlo en una forma muy, muy fácil, con mamá. ¿Y por qué? Entonces, eso le llamamos triangulación, para no decirle manipulación, que sería a la postre lo más extremo. Entonces, tenemos que aprender a decir, si tenés un problema con tu hermano, con tu papá, yo con mucho gusto actúo de facilitador, estoy hablando de mamá. Llamo a papá, llamo a tus hermanos y les digo, muchacha, que hay un problema. Seamos honestos. Seamos honestos. Porque si no, María Dolores, creamos una armonía artificial. Porque creemos que el decirlo es suficiente y no es suficiente. O creemos que el estar de mal humor o el no verbalizar, el no hablar directamente esa molestia, el otro se va a dar cuenta y entonces me va a preguntar y entonces ya le diré. Y a veces eso nunca pasa. Sí, o no pasa o pasa groseramente, ¿verdad? Okay. Porque entonces te digo, otra vez estás brava. No estoy brava, lo que pasa es que tengo sueño. Digo. Claro. Y entonces por ahí, pero ese diálogo frecuente y honesto es crucial para las buenas relaciones. Es más, por ahí en un momento dado, a raíz de un problema que tuve en una ocasión, acuñé, voy a decir, un pensamiento que decía, el rechazo, la no aceptación e incluso el no promover el diálogo es un símbolo de soberbia. Ok. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Chepe, este diálogo que tú hablas, que haya esa confianza, entonces pensaba, para que haya confianza, esto se tiene que ir fomentando desde lo antes posible. Sí. ¿Cuál consideras, y cuando regresemos del corte me respondes, cuál consideras que es la forma más efectiva de generar esa confianza? Porque obviamente llega una época en que los hijos te cuentan todo, otra época en que no te cuentan nada, y después regresan a contarte, o qué es lo que pasa. Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Regresamos a Más Negocios, gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias. Y estamos platicando con Chepe Ascoli acerca de cómo integrar los intereses de las diferentes generaciones en las empresas familiares. Y entonces te preguntaba, Chepe, ¿cómo generar esa confianza para ese diálogo? Te decía, bueno, se dan algunas situaciones en que cuando es niño le cuenta todo a los papás, después llega esa adolescencia y no cuenta nada, y después ¿qué pasa? ¿Cómo ir generando esa confianza y no buscar esa confianza cuando ya uno ve situaciones problemáticas? Ok, déjame decir 2 o 3 cosas como antecedente. 1, está la creencia de que uno debe ser amigo de sus hijos. Uh-huh. Es una creencia errónea. Porque si dejas de ser padre de tus hijos, los dejas huérfanos. Entonces, está bien que le dé la confianza, pero no en el sentido de que ser amigo. Hay que ser amigo, estamos claros, pero guardando la jerarquía de padre. ¿Seríamos amigables? O sea, ser tal vez ese es. Okay. O sea, soy papá y además soy amigable, o doy la confianza, que es como me gusta decirlo, uh-huh, para que me cuenten las cosas a mí antes de írselas a contar al amigote o la amigota. Y que puedan recibir un buen consejo o un mal consejo, entonces no me arriesgo. Lo otro, y que para mí es lo más importante, es que esa apertura comience en casa entre papá y mamá. Y ahí cometemos 2 o 3 errores bien graves. Uno es tal cosa, pero no se lo digas a tu mamá.
o no se lo digas a tu papá, o no se lo digas a tus hermanos. Pues si vamos a ser transparentes, vamos a ser transparentes. Y la transparencia no es abusivez, ¿verdad? Y no es ser cortante. La transparencia es poner el entorno correcto para decir la verdad. Que entonces paso al otro punto. Mucha gente dice, no hay que mentir, y eso es correcto. Pero más que no mentir es que hay que ser veraces. Y eso a veces no lo somos. Nunca dejo de repetir el ejemplo de que llega, voy a ponerlo en plano malévolo, llega el cobrador a la casa y le dice la mamá al niño, decirle que no estoy. Claro. Entonces tenemos que ser consistentes, que ese es el otro punto. Si nosotros mostramos esa confianza, esa apertura y esa veracidad y esa constancia, esa consistencia, lo más probable es que nuestros hijos actúen igual. ¿Qué hacer, Chepe, cuando se acercan y te dicen, te tengo que decir algo, pero no te vayas a enojar? Que eso es clásico. Soltalo. O sea, decímelo. Y no me tengo que enojar. Ok, entonces ok, no me voy a enojar, hablemos. Y entonces, aunque se me hagan las tripas de cualquier forma, sí, me mantengo en esa promesa de no enojarme. Sin que eso quiera decir que no lo corrijas, ¿verdad? Claro, que no implique, bueno, hay una consecuencia. Hay una consecuencia, entonces esto que hiciste, a mí nunca se me olvida que Hans, en una ocasión se escribió algo en la muñeca para un examen, entonces mi mujer le dijo, Hans, ¿estás haciendo algo? No, solo me lo escribí en la muñeca por si se me olvida. Ahí lo miro. Entonces, mi mujer, gracias a Dios, tuvo la paciencia de explicarle que eso no se hace, porque no era un examen de libro abierto, pues. Claro, o sea, él no entendía para eso es un recordatorio. Para él era un recordatorio, claro, como anotar un número de teléfono. ¿Verdad? Entonces, hay que explicarles y usualmente van a entenderlo. Pero hay que, ahora termino, tomarse el tiempo para explicarlo y comprobar que lo entendieron. Okay. Y un paso más, comprobar que lo aceptaron. Porque si no hay aceptación, no lo van a hacer. ¿Cuáles consideras, Chepe, que son esos intereses que hay actualmente entre las diferentes generaciones y que parecieran en algunos casos irreconciliables? Yo creo que el número uno es la rigidez que miran los así llamados millennials, o no sé cómo se llama, los siguientes a los millennials, con los anteriores a los millennials. Nos miran rígidos y nosotros los vemos insolentes. La palabra no es insolente, lo vemos no disciplinados. Y no es cierto, la disciplina es distinta. ¿Por qué Google tiene éxito si no tiene ningún baby boomer? Que éramos los estrictos. Claro. Pero hay que saber en qué. Porque yo puedo ser muy flexible en unas cosas y muy rígido en otras cosas sin entrar a choque. Claro, al final entender que la rigidez no implica no entregar cuentas. O que no haya diálogo. Ajá. Sino que la rigidez lo que quiere decir es que estas 3 o 4 cosas se tienen que hacer así porque son política de la empresa. Buena política o mala política. Por ejemplo, Disney. En Disney no tenés ningún barbudo, ni ningún peludo, ni ningún patojo con aretes. Porque su código es, si vas a trabajar aquí, te tenés que cortar el pelo en tal forma, etcétera. Entonces, son las reglas. Yo me recuerdo que cuando comencé a trabajar, que por cierto no era únicamente de mi empresa, sino que cuando comencé a trabajar en una empresa multinacional, era obligación, voy a decirlo en esa forma, estaba como dentro del código de viajar con saco
y con el logo con el pin del logo de la empresa en la solapa. Así viajábamos. Y era parte de las reglas que tenía sí, la empresa. Sí. Sí. Y entonces, ¿cómo hacer reconciliable esto, Chepe? ¿Qué podemos aprender ambas? O sea, ¿qué podemos aprender ambos? En estas diferentes generaciones, ¿cómo podemos aprender los de una generación y los de otra generación de estos intereses? Según yo, desde el punto de vista empresarial, es la visión de la empresa. Ahora, desde el punto de vista familiar, es la visión de la familia. Ok. Entender cuál es la visión de la familia. Sí. Que pocas veces se habla de eso. Muy poco. Muy poco. Entonces, por ejemplo, y es una de las cosas en las que he estado trabajando últimamente, queremos que nuestros hijos saquen buenas notas y esa es la forma como los retribuimos. El que saca buenas notas va al cine, el que no saca... Sí. ¿Quién dice que la nota es lo que mejor mide el desempeño del muchacho o la muchacha, que lo que es un gran deportista? O a veces cuando te decían, es que ese es tu trabajo. Sí, sí. Que sea otro Sí. tema, que cuando te decían, y si eso es lo único que haces. Sí, y eso no es así. Yo no tengo estadística, pero la mayoría de mis compañeros o alumnos que no sacaban buenas notas son grandes empresarios. Que no quiere decir que hay que sacar malas notas, pero tampoco quiere decir que la medida que es el único parámetro. Entonces ese diálogo, vuelvo al diálogo. ¿Por qué sacaste mala nota? Así es que esa es la pregunta. Bueno, porque estaba entrenando fútbol. Bueno, entonces yo le puedo explicar, bueno, mira, eso está perfecto, pero no puedes ser cojo, no puedes sacar malas notas y ser buen futbolista, tienes que ser buen futbolista. Y ahí toda la explicación del caso. En contraposición, muy pocos hablamos de la necesidad. Dos cosas quiero decir. De la necesidad de tener una educación integral e integrada, un poco de arte, un poco de deporte, un poco de academia. Cuando digo un poco, no es un poco, son esos tres factores. Y lo otro es que lo que queremos es educar a nuestros hijos para que sean buenos adultos. Vamos a ir al corte, Chepe, y cuando regresemos, ¿qué hago o qué hacer? Dependiendo de qué generación me refiero, pero por ejemplo, ¿qué hago si a mí me llegan mis hijos o la siguiente generación pidiéndome que necesitan un área para descansar, que necesitan un futillo, que necesitan pues que haya gaseosas, y a mí me educaron de otra forma? ¿Cómo? No se come cuando se trabaja. Por ejemplo, hay un área para comer. Sí. ¿Qué hacemos en esa? O no voy a dedicar un espacio de la oficina para que estén pegando alaridos con el futillo o estén en estos beanbag tirados. ¿Cómo conciliar esto cuando regresemos del corte? Okay. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Más Negocios. Muchísimas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas o a quienes nos escuchan por la 102.1 FM. ¿Por quién voto? Pues infórmate aquí en Libertópolis y escucha la cobertura especial el próximo domingo 16 de junio desde las 6 de la mañana. Escucha todos los días los programas para informarte y tomar una decisión informada por la 102.1 FM Plus. Escucha todos nuestros programas en Libertópolis y mantente en sintonía el próximo domingo
16 de junio a partir de las 6 de la mañana. Recuerda la cobertura especial de las elecciones por Libertópolis en la 102.1 FM y sus plataformas con el apoyo de la San Martín. Estamos platicando con Chepe en nuestro segmento de empresas familiares, hoy jueves de empresas familiares, acerca de estos diferentes intereses entre las generaciones. Y te preguntaba, Chepe, ¿cómo interactuar o cómo conciliar el que yo quiera futillo, yo quiera las sodas, quiera tener un espacio para poder descansar, versus la idea del trabajo en la oficina y el trabajo, por decirlo, duro, o el trabajo, esa disciplina del trabajo que como algunos lo entienden? ¿Cómo conciliar esto? Bueno, yo creo que tenemos que comenzar diciendo que hay dos grandes factores que tenemos que conocer del resto de personas que conforman nuestra familia y la empresa. Uno, por supuesto, son los talentos, pero el otro, y que se nos olvida, son las personalidades. Por ejemplo, y voy a hablar de algo que a mí me sucede muy a menudo, y me preguntan mucho: extrovertidos versus introvertidos. Uh-huh. Si yo soy extrovertido, en el caso particular mío, yo lo soy, a mí me dejas en un cuarto, en una oficina, por 5 minutos y me duermo. Porque yo, para crear, tengo que estar interactuando con personas. Y si me dejas en la oficina, lo más probable es que me levante 10 veces a hablar con el de la oficina de enfrente. Al contrario, el introvertido quiere que no lo interrumpan, porque mientras que yo uso energía externa, el introvertido usa energía interna. Si yo no conozco esas cosas, y por supuesto hablé de uno muy, muy banal, uh-huh. Si yo no conozco esas cosas y yo no soy empático, y aquí la empatía es lo que va a ser a la postre lo importante, entonces yo voy a tener reuniones, porque yo soy extrovertido, con todo el mundo, pensando que todo el mundo es extrovertido. Voy a cansar a los introvertidos y los introvertidos no van a aportar. Entonces, si yo soy un buen jefe, un buen líder, me tengo que dar cuenta que con los extrovertidos tengo que tener reuniones y con los introvertidos los tengo que llamar uno a uno. De esa forma voy a sacar lo mejor, y no estoy hablando maquiavélicamente, ¿verdad? Sí. Voy a sacar lo mejor uh-huh. del introvertido y lo mejor del extrovertido. Entonces, el que tiene que unir esas cosas soy yo, líder. Y voy a decir una cosa que está suficientemente comprobado. Si yo soy un buen líder y yo subo, mi organización sube. Es una constante que hay ahí entre el líder y la organización. ¿A qué te refieres con subir, Chepe? ¿Como líder? ¿Subo como líder? Soy mejor. Ok. Soy mejor. La organización sube automáticamente. ¿Y por qué? Porque yo jalo a la organización. Al contrario también pasa. Eso te iba a preguntar. Al contrario también pasa. Si el grupo es bueno, empuja al líder. Okay. Y entonces lo que tenemos ahí es un círculo virtuoso, que es lo que queremos tener todo el tiempo. ¿Cuál es el punto de unión? La visión, otra vez. La visión, siempre y cuando la comunique, compruebe que la entienden y compruebe que la acepten, porque puede ser que alguien no comparta mi visión. O la visión de la empresa, puede ser lo que quise decir. Si no la compartís, no la vas a hacer. Por ejemplo, a mí no me haces, a pesar de que yo fui fumador empedernido, yo no pudiera trabajar en una empresa de cigarrillos. No compartes la visión. Porque ya no compartiría la visión. Hace 35 años sí. Es más, creía que era bueno fumar, pues bueno, de personalidad, de que, etcétera. Ahora creo que no es bueno. Y es ahí donde tienes que entender, o sea, es ahí donde tú verificas la aceptación, porque la puedes comprender, pero no te sientes identificado. Sí. Y para eso lo tengo que
lo tengo que comprobar y para comprobarlo tengo que tener esos diálogos honestos. Y estos diálogos que se dan en las empresas familiares y que se dan entre las diferentes generaciones, también deben tener sus espacios, Chepe, en cuanto a temas de la empresa se discuten en la empresa y temas generacionales de la familia se discuten en la familia. Sí. Aunque van a haber algunos que se mezclan. Van a haber momentos en que lo generacional está incidiendo en la no productividad absoluta de la empresa o al revés. ¿Cómo llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes o con la que ambas partes se sientan, pues no sé si comprometidos, no sé si la palabra es comprometidos, o estén de acuerdo con esos? Porque, por ejemplo, uno quiere la bolsa para descansar y el otro va a decir lo que quiere es estar echado. Sí. ¿Cómo se llega a eso? ¿Se necesita tener a un tercero que los ayude a mediar? ¿O cómo sé que estoy llegando a algo y no es que me estoy imponiendo? Ok. Puede ser que lo que tú estás diciendo sea lo correcto, pero algunas veces la imposición, pero no visto como imposición, sino que como aceptación de la jerarquía, sea lo que debe prevalecer. Te pongo un ejemplo. Estamos dialogando nosotros dos, o me convences o te convenzo, y esa es una comunicación pura. Pero, si yo me enlisto en el ejército, por ejemplo, de hecho estoy aceptando que tengo que ir a la guerra aunque no me guste. Y que es jerárquica, totalmente. O no me enlisto. Entonces, no es tan pura esa comunicación, pero es válida porque es yo haciendo uso de mi libertad, acepto que voy a seguir las instrucciones del comandante o del jefe. Y entonces terminó la discusión. Pues por favor que no se vaya a creer que todo esto las empresas se manejan democráticamente, ni las familias. ¿Cómo encontrar ese balance? En cuanto a que es muy fácil convertirte en un tirano o en un dictador. ¿Cómo? Bien fregada la pregunta que me haces, porque ¿quién dice que papá o mamá son tiranos? Simple y sencillamente lo que están haciendo, en su mejor entender, porque pueden estar equivocados, por supuesto, en su mejor entender lo que quieren es lo mejor para mí. Entonces, jerárquicamente y en uso de mi libertad, yo tengo que comprender que lo que están haciendo, aunque sea errado, es por mi bien. O por el bien de la empresa, pues, no sea. Pero entonces ahí llega, yo como segunda generación o tercera generación, entro en la disyuntiva de decidir acatar o no, por ejemplo, cuando ya soy adulto, cuando ya tengo las herramientas que obtuve para poder ser independiente. ¿Qué pasa ahí, Chepe? O sea, okay, pero no. ¿Ese tema? Sí, lo único es que ahí creo que hay tenemos que hacer una justipreciación en el siguiente sentido. Si estamos hablando un tema que le voy a llamar opinable, o me convences o te convenzo. Pero hay otros temas como por ejemplo relacionados con valores. Claro. En esta empresa no vamos a producir productos de tabaco, el que querrás. Ahí prevalece mi criterio fundacional. Que no sería el tema de, por ejemplo, futillo o sodas. Correcto, porque puede ser futillo y sodas, pero no en el ambiente de la empresa porque distrae a los introvertidos. La cosa es que haya diálogo, es que cuando no hay diálogo abierto, nos quedamos con percepciones. El otro día, y lo he estado utilizando en reuniones con familias, ¿es un 6 o un 9? Lo que miro. Tú me decís 6 y yo te digo 9 y lo estamos viendo desde distinto punto de vista y es opinable. Pero entonces, ¿qué tenemos que ir? Es ir a la fuente. ¿Tú que lo escribiste? ¿Escribiste un 6 o un 9, María Dolores? Claro. O un 6 y le diste vuelta a la página. No sé. Pero hay que ir a la fuente también, porque ahí es donde está la verdad. Ahora, claro, una vez me dijiste 6, yo sí te puedo disputar, decir, pero yo estoy viendo un 9. Claro, me decís tú, entonces ya lo entendés, porque lo estás viendo al revés.
Pero cuando yo lo puse, es más, te voy a poner una rayita abajo pues para que veas que es 6. Y esos son los diálogos que tienen que haber abiertos y entonces ir a esas fuentes, ir a los hechos Sí, para poder entender sí, qué es lo que está sucediendo. sí. ¿Qué consejo le darías, Chepe? Ya estamos por terminar el programa. ¿Qué consejo le darías a las familias o a las empresas familiares que están integradas por diferentes generaciones y empiezan a ver ya se empiezan a dar estos roces? Volvemos al punto, ciertamente auspiciar el diálogo. No meterlo No evadirlo, abajo de la alfombra. Sí. Los problemas o se hablan o no se van. Y la gente dice el tiempo los va a disipar y no es cierto, es exactamente lo contrario. Empezar a hablarlos. Sí. No para convencer, sino para comprender. Sí. Y ojalá para convencer si mi punto de vista es el que quiero que prevalezca. Pero si no te convenzo, todavía tenemos entonces la opción. Y mira, si no te convenzo, te puedes ir. Claro, pero el primer objetivo sería comprender qué es lo que quiere para entonces empezar a hacer ese convencimiento o también yo que comprenda mi punto de vista y poder hablar. El paso es decir, o los pasos son decir, comprender y aceptar. Si llegas a aceptación, nítido, no hay problema. Y hablar lo necesario y entender lo que sea necesario en cuanto a tiempo hasta saber que han sido comprendidos por lo menos satisfactoriamente. Sí, María Dolores, el mayor problema que tenemos en comunicación es cuando decimos ya lo dije. ¿Y? Claro, es como cuando uno quiere aprender a manejar y con que te digan una vez cómo sacar o cómo meter velocidades, no quiere decir que ya lo hiciste. Que ya lo hiciste. Te lo dicen miles y muchas veces. Y lo tienes que probar, ¿verdad? Hasta que entiendes, hasta que algo te queda grabado. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de nuestro programa. Muchas gracias a todos a quienes compartieron esta transmisión. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Muchas gracias. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.